anterior encuentro o en otro, porque uno puede ver primero este video que el anterior, lo que habíamos planteado de Durkheim en estos aspectos básicos que vamos trabajando de él, es esta idea novedosa que él instala y que eh, va a tener de alguna forma sus frutos en el sentido de que va a ayudar a que se convierta en una ciencia o se comprenda como ciencia la sociología, es el trabajo sobre los hechos sociales, entendiéndolos como un objeto, como cosas que surgen de cierta regularidad estadística y que podemos ir observando en diferentes eh, espacios, si queremos decirlo, o sociedades, y estos hechos sociales entonces ameritan ser explicados, no interpretados ni comprendidos como se plantearán en otros pensadores vinculados a la sociología. Y este elemento de los hechos sociales explicados por otros hechos sociales es lo que nosotros habíamos estado trabajando respecto de Durkheim. Durkheim también tenía otra gran preocupación que era la cuestión de la cohesión social. Bien, nosotros tenemos que entender que Durkheim de alguna manera va a partir, o él va a comprender, que la sociedad es un todo. Bien, y ese todo de alguna manera es superior a las partes, ¿no? Está sobre las partes y de alguna manera empapa las partes también. Ahora, esa autoridad que logra el todo, esa representación que logra el todo, de alguna manera se da también porque existen, de algún modo, una opción de los seres humanos o de las sociedades o de los individuos de cohesionarse, de encontrarse, de, digamos, de aceptar la autoridad de ese todo. Y eso se ve reflejado en diferentes cuestiones, ¿no? A lo largo de la sociedad, por ejemplo, una religión o un ser superior, un dios y todo detrás de eso. Ahora, este tema de la cohesión social es importante para Durkheim porque nosotros habíamos dicho en un momento que Durkheim a fines del siglo XIX ya ha sido testigo de las transformaciones que va aconteciendo en la sociedad, transformaciones muy veloces, ¿no? Fruto de la revolución industrial del fines del siglo o mediados y fines del siglo XVIII, las revoluciones políticas, entonces este mundo que cambia, estos reinos que desaparecen, estas naciones que comienzan a tener sus límites, toda esa ebullición, sobre todo estas grandes urbes, o sea, van apareciendo diferentes elementos que van mostrando que el mundo está cambiando. Entonces, lo que quiere también trabajar Durkheim es decir, bueno, pero ¿cómo acontece, no? Que las sociedades sigan funcionando y cómo es que hay una cohesión en ellas y qué es lo que otorga la cohesión en cada momento histórico. Entonces, Durkheim va a plantear dos conceptos de los cuales el concepto prioritario es el de solidaridad, ¿no? O sea, la solidaridad va a ser el sistema que permite la cohesión social, lo que en un momento hace que los hombres y mujeres, podríamos decir, se mantengan ligados, se mantengan vinculados, ¿bien? El tema es que en diferentes momentos históricos van a ser diferentes estas solidaridades. Y él va a distinguir una solidaridad característica, digamos, del mundo premoderno, o característica de las sociedades tradicionales, las sociedades tal vez más agrícolas, no urbanizadas, que es la solidaridad mecánica, ¿no? O solidaridad por semejanzas, que lo que caracteriza la vincularidad es que las personas de esos espacios comparten sentimientos, creencias, valores. Entonces, esta similitud, esta semejanza, genera solidaridad. O sea, se sienten cohesionados, se sienten vinculados en función de que tienen mismos horizontes incluso de interpretación de la realidad, ¿no? O sea, entonces no hay que buscar en otros elementos más que en estas semejanzas el por qué se mantiene cierta cohesión social. Sin embargo, Durkheim va a plantear claramente que en las ciudades, en las urbes que empiezan a crecer y empiezan a complejizar su realidad, incluso aumenta la densidad de población, el volumen de personas, la diversidad de personas, ¿no? Diversidad de creencias que empiezan a surgir en las sociedades actuales o en su actualidad, dice que ya la solidaridad por semejanzas no funciona,
sin embargo hay cohesión. ¿Por qué no funciona la solidaridad por semejanza? Porque justamente hay personas muy disímiles, ¿no? No es la similitud lo que va a generar la cohesión. Y lo que va a plantear es que aparece otro tipo de solidaridad, que es la solidaridad orgánica. Y justamente es la diferenciación entre las personas y tal vez las funciones complementarias que estas personas juegan en una sociedad lo que va a generar esa cohesión. Por eso de alguna manera también aparece este concepto de la división del trabajo, ¿no? Que para Durkheim la división del trabajo va a tener que ver más con una sociedad que aumenta su diferenciación, su individualismo, y entonces aparece la división del trabajo como una forma de generar cohesión en este individualismo, mientras que para los economicistas van a plantear que es únicamente fruto del modelo capitalista, ¿no? No es que no haya un vínculo, dirá Durkheim, pero sí es más fuerte cómo aumenta el individualismo, la individuación de las personas, y es por eso que se empieza a dividir el trabajo y empiezan en esa diferenciación encontrar otra forma de diferenciación y de solidaridad social. Por eso surge la división del trabajo. Entonces, lo que va a ver Durkheim es que igualmente en esta solidaridad orgánica, la división del trabajo que favorece a esta complementariedad de funciones dentro del sistema social, en algunos casos cuando la división del trabajo y la individualización o el individualismo aumentan, entonces las personas o el sistema social, esa cohesión, queda como más debilitado. Entonces aquí también de vuelta podemos volver a la obra El suicidio, donde nosotros explicamos cómo él entiende que es el hecho social como un objeto, ¿no? Y hablábamos de la regularidad estadística. Él en El suicidio vuelve también con esta idea de que en muchas ocasiones lo que da origen al suicidio, y también esto es parte de estos hechos sociales que explican hechos sociales, es justamente eh, el aumento de esa individualidad y de esa división del trabajo que en muchos casos llevan a lo que se conoce como la anomia o lo que va a decir el estado anómico Durkheim, que es cuando ya las reglas de una sociedad, el orden moral, no son suficientes ni para una persona para satisfacer sus necesidades o para evitar la frustración, pero tampoco para hacerla sentir parte del sistema. Entonces cuando ese individualismo se hace tan fuerte, la persona entra en un estado de anomia, o sea, donde ya no hay regla, norma que lo pueda contener a ese ser humano, y entonces aparece lo que él dice es el suicidio anómico. O sea, Durkheim va a hacer una categorización, a ver, justamente estamos hablando de alguien que está tratando de explicar fenómenos sociales o hechos sociales desde un patrón de las ciencias positivistas o de las ciencias naturales. Entonces justamente no solo va a definir y tratar de explicar, sino también va a clasificar, ¿no? Y va en este sentido a hablar de diferentes tipos de suicidios. Generalmente se trabajan 3 tipos de suicidios, hay un cuarto, acá el autor Sigal lo va a mencionar, pero bueno, los 3 tipos de suicidios clásicos son el suicidio anómico, que habíamos hablado recién, el suicidio altruista, bien, y el suicidio egoísta. En este sentido, el suicidio altruista es más ligado a las sociedades con una solidaridad mecánica. ¿Por qué decimos esto? Porque justamente en este tipo de sociedades el suicidio se vincula en muchos casos a un acto casi entre comillas, de amor, ¿bien? De entrega, de renuncia absoluta. ¿En esto qué sentido? Bueno, por ejemplo, fallece el marido y la mujer siente que ya no tiene función en esta vida y se suicida, o viceversa. O el ejemplo de los esclavos o los servidores del Señor que fallecen y dicen, bueno, ¿yo qué voy a hacer sin mi Señor? Y se quitan la vida. Es un suicidio que se realiza en función de un deber social. Esto estamos hablando de que él lo entiende como una estadística, ¿no? ¿Por qué acontece el suicidio? Analizamos la estadística, estas personas están suicidando por esto, entonces ahí hay un tipo de suicidio. No nos interesa cada una de estas personas, sino que hay un motivo que podemos lograr comprender como un hecho social. Este suicidio es más característico, decía entonces, de las sociedades tradicionales, ¿no? Que donde hay semejanza, valores colectivos, así. Sin esta persona que me queda a mí.
Y luego habla de dos tipos de suicidios característicos de la solidaridad orgánica, que son el anómico que explicábamos recién y el egoísta, que es aquella persona que, digamos, también, ¿no? O sea, en función de cuando la persona se corre de las normas y las presiones o de que la sociedad impone, que la sociedad proponen, entonces encuentra cierta apatía de alguna manera por estas cuestiones, el suicidio es una solución, parece. Pero no estamos evaluando, hay que evaluar esto que no estamos viendo en el suicidio la persona concreta, no se hace un juicio sobre la persona, sino se lo está viendo como un objeto, como un hecho social, ¿no? Analizamos una estadística y él hace una clasificación de esto. ¿Por qué es importante plantear este tipo de cuestiones? Porque detrás de todo esto, lo que está buscando Durkheim es que la comprensión, la explicación que él quiere dar de los hechos sociales y del funcionamiento del sistema social como un todo, es justamente para que se pueda ir detrás de esta cuestión, ¿no? O sea, Durkheim de alguna forma está buscando establecer un orden moral que permita que las sociedades funcionen, que las sociedades puedan contener a las personas. O sea, detrás de los suicidios o detrás de la anomia, hay indicadores de que la sociedad no está cumpliendo su función, o de última, tal vez hasta podría decir él, o en el momento se plantea, cada sociedad tiene como un cupo de personas a la que liberar. Estamos hablando de una cuestión media fea, ¿no? Porque como que hay personas que son prescindibles. Bueno, no nos olvidemos que en nuestra sociedad Sarmientos y hay un montón de personas que consideraban que había personas prescindibles, ¿no? O sea, entonces tampoco sería raro que entendamos de esta lógica que hay válvulas de escape o válvulas de la sociedad para eliminar ciertas presiones. Pero lo que intenta Durkheim es comprender este tipo de cuestiones, más que comprender, explicar, para favorecer la instauración de un orden moral, ¿no? Acá, como vemos, una conciencia colectiva y caminar hacia ese lugar. En ese sentido, él va a plantear la necesidad de que haya como un grupo, ¿no?, de pensadores, sociólogos, de personas que puedan realmente transformar la opinión pública. O sea, para transformar la realidad social, él considera que hay que cambiar la opinión pública, o la opinión pública debe favorecer la instauración de ese orden moral. Y esa opinión pública entonces tiene que de alguna manera estar alimentada o ser transformada en los casos donde aumenta esa división del trabajo y esa individualización, debe estar llevada a cabo por un grupo de personas que tengan lucidez para ello, ¿no? Por eso fíjense donde dice, para combatir la tendencia natural a la anomia que resulta de la individuación, Durkheim preconiza, en cambio, acciones voluntarias de la sociedad sobre ella misma. Un sistema riguroso de valores, o sea, hay que lograr mantener un sistema, hay que tener una escala de valores, hay que tener un sistema, ¿no? Una socialización colectiva reforzada. Bien, entonces, y acá aparecen algunas cuestiones, o sea, pareciera que la iglesia, por eso Durkheim va a estar muy vinculado al sistema educativo, ¿no? Durkheim va a tener mucho valor a la cuestión de la educación y se va a preocupar por la educación, la escolarización, estamos diciendo, ¿no? Ya no basta con una familia o una iglesia que favorezcan para contrarrestar algunas acciones que están por fuera del sistema social, sino necesitamos una educación escolar. Y luego, donde él decimos estas nuevas corporaciones que él plantea que estructuras profesionales fuertemente integradoras para encuadrar a los individuos, instituciones que aseguran al mismo tiempo una regulación eficaz de las relaciones sociales. Entonces ahí es donde aparecería tal vez como un grupo de iluminados, como querramos llamarles, ¿no? Entonces es muy interesante pensar en Durkheim, ¿no? O sea, primero Durkheim, por un lado, desarrollando una ciencia que es la sociología, con elementos de las ciencias naturales, con una mirada muy positivista, los hechos como objetos, el hecho como un objeto porque tiene regularidad estadística, intentando luego una cohesión social o tratando de explicar en cómo se alcanza una cohesión social, porque hay un todo que es superior a los individuos, ¿no? Las sociedades o los individuos terminan brindándose al todo social
y ese todo de alguna manera empapa las individualidades. Entonces, bueno, ¿cómo se da ese todo? ¿Cómo se cohesiona? Entonces, esta solidaridad mecánica en un momento, la solidaridad orgánica que también genera cierta individualización, sobre todo en nuestras sociedades, debido a una fuerte división del trabajo. Entonces, ¿cómo esa división del trabajo, cuando ya no sirve para generar cohesión, sino que solo genera individualismo? Bueno, ¿cómo volvemos a reforzar la cohesión social? Entonces aparecen estas necesidades de Durkheim de plantear la necesidad de un sistema de valores, de un orden moral, que sea claro, que pueda ser transmitido a través de la opinión pública, y a su vez que haya instancias o corporaciones como la escolarización que puedan reforzar este orden moral, y también que haya como ciertos sectores de pensadores o instituciones que puedan ir detrás de este orden, asegurar este orden moral. Bueno, interesante entonces los planteos de Durkheim que van a tener sus críticas, que van a tener su mirada. De hecho, nosotros podemos pensar que lo que entiende Durkheim como división social del trabajo, que va a ser lo que esté generando cohesión en un momento histórico, para Marx va a ser otra cuestión muy diferente, la división del trabajo, ¿no? Después hay unos puntos en la mirada pesimista de la sociedad que podemos encontrar en común, pero para Durkheim, digamos, esto es cuestión de entender el funcionamiento, explicar el funcionamiento para encauzarlo. En cambio, para, por ejemplo, Marx, ya desde el mismo germen de la sociedad, capitalista, va a existir situaciones de desigualdad que no se pueden transformar. Y podemos ver un Weber posteriormente que va a tener también una mirada bastante desanimada en un momento de lo que acontece en las sociedades capitalistas, pero bueno, también con otro análisis que intenta también ser científico, pero ya no buscando explicar o sí incorporando algún elemento subjetivo, ¿no?, en las ciencias sociales. Por habla de la interpretación también. Pero esto será en otro momento. Interesante para pensar entonces, como nos invitaría el amigo Durkheim, qué es lo que nos cohesiona socialmente en la actualidad y si estamos necesitando nuevos lazos sociales para evitar ciertos procesos de individualización cada vez más profundos. Quiero que pensemos la pregunta.